Un saludo a todos nuevamente. Estamos en día domingo 18 de julio y vamos a nuestro espacio de estudios sociales. Antes de iniciar con la clase, les recuerdo que en Edmodo, por si aún no lo han hecho, en Edmodo ya está habilitado por aquí la portada, ¿ok? Hoy les voy a habilitar el espacio para que me suban lo que hicimos ayer, en ese caso con lo del, creo que lo del FODA, ¿verdad? Lo del FODA. Y hoy vamos a hacer la actividad que correspondería a lo que viene siendo la segunda tarea de hoy, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar por acá, pues yo pienso que, ¿cómo han estado en las demás clases? ¿Se han estado conectando? ¿Han sido siempre ustedes 7? Sí, siempre. Sí. Sí. Bueno, vamos a iniciar porque el tiempo apremia y la idea es que podamos terminar rápido, ¿ok? Bueno, vamos a ver por aquí. Iniciamos. Muy bien. Bueno, en la clase del día de ayer estábamos hablando un poquito sobre lo que es la persona y su ser social como unidad y el tema que empezábamos a tratar es la vocación humana. Hablábamos sobre esto, estas preguntas y decíamos un ejemplo acá de lo que era la vocación humana, etcétera, etcétera, etcétera. También mencionamos unos factores que hay que tomar en cuenta al momento de elegir una vocación. Todas aquellas habilidades o limitaciones, tanto físicas como psicológicas, ¿verdad? O pues estas son para superarlas. Ok, hablábamos también del proyecto de vida y empezamos con nuestro FODA, ¿ok? Si usted se agregó hasta el día de hoy, esto del FODA, ¿qué es? El FODA es se podría decir como una carta de presentación nuestra, algo en donde evaluamos nuestro propio ser. Por ejemplo, yo les pedía que escribieran 2 fortalezas, 2 debilidades, 2 oportunidades y 2 amenazas de cada uno de ustedes. Esto lo hicimos el día de ayer, ¿verdad? No, ayer no lo hicimos. ¿No lo Sí, hicimos? profe. Yo sí. ¿Sí? Ok. Yo no lo pude hacer. Bueno, aquí. Bueno, yo ingresé hasta ahora, pero... Sí, bueno, precisamente por eso voy a darle las indicaciones. Si se agregaron hasta el día de hoy, no hay ningún problema, les explico. ¿Qué es lo que tenían que hacer aquí? Escribir 2 fortalezas propias. Por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, facilidad de expresión, liderazgo, autonomía, si usted es una persona, por ejemplo, que le gusta tomar la iniciativa, todo lo que sean factores positivos, las fortalezas. Las debilidades es todo lo contrario. ¿Qué es lo que tenían que hacer aquí en pocas palabras? No es que tienen que escribir esta información, tienen que agregar 2 elementos de cada uno, 2 fortalezas, 2 debilidades, 2 oportunidades y 2 amenazas, ¿ok? Esta era la tarea número 1. Si usted no estuvo en la clase del día de ayer, yo grabo todas mis clases, ¿ok? Todas las grabo, también subo las presentaciones en Edmodo, así que usted perfectamente se me puede agregar en Edmodo y ver todas las grabaciones y lo que hemos hecho en clase, ¿ok? Si usted todavía no está en Edmodo, yo voy a estar compartiendo el día de hoy los enlaces, los recordatorios, todo lo demás para que usted se me agregue en Edmodo. Y si tiene una dificultad, me escribe, que con gusto le voy a colaborar, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema del día de hoy, que sería tema de los derechos humanos. Así que les voy a pedir muy amablemente que anoten este tema en su cuaderno, derechos humanos, ¿ok? Este va a ser el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, derechos humanos. Bien. Y como ustedes saben que a mí me gusta hacerles preguntas, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que sería importante conocer cuáles son nuestros derechos en general o cuál es el contexto histórico de los derechos? Que es algo que hablamos casi todo el tiempo, derechos humanos. ¿Por qué sería tan importante el conocerlos? ¿Por qué será importante conocer cuáles son nuestros derechos humanos? Porque a veces los ayuda para poder defenderlos. Sobre todo. Porque a veces a veces no sabemos nuestros derechos. Muy buena participación. Claro que sí. Principalmente la idea de saber cuáles son nuestros derechos es para que los defendamos. Muchas veces como atropellan la integridad de la persona y uno, muy bien, gracias, como si nada.
y los derechos están amparados en ley, ¿ok? O sea, que están establecidos en ley. Vamos a conocer un poquito más sobre el contexto histórico. Vamos a iniciar con esta frase. Negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad, ¿ok? Ese es un pensamiento de Nelson Mandela. Me gusta iniciar con eso. Muy bien. Recuerden, reglas de la clase. Solamente anotamos lo que está de color amarillo. Es lo único que vamos a anotar, ¿ok? Solamente. ¿Qué es esto? La Declaración de los Derechos Humanos. No podemos hablar de derechos humanos, mencionar la declaración. En primer lugar, derechos humanos se abrevia de esta manera, DDHH, ¿ok? Así que la temática del día de hoy es derechos humanos. Muy bien. Escribimos, profe, Por todo. favor. Sí, solo lo que está en amarillo, ¿ok? Ok. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento oficial, es un documento legal en donde están establecidos los derechos humanos. ¿Cómo, cuándo, dónde se dieron estos acontecimientos? Bueno, se dio el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto se aprobó al término de un acontecimiento histórico. Por ejemplo, vamos a ver qué tal andamos ahí en historia. ¿Qué acababa de pasar en la humanidad allá por 1939 y terminó en el 1945? Dayana, vamos, sin miedo. La Segunda Guerra Mundial, ¿ok? La Segunda Guerra Mundial. Entonces, como tal, ajá, como tal, ustedes ven por aquí que estamos mencionando que aquí se aprueban, porque después de una guerra, después de un conflicto, era necesario que se aprobaran los derechos humanos para garantizar de que no se diera nuevamente este acontecimiento. Y van a escribir también lo siguiente. La declaración se agrupa así. Declaraciones civiles, declaraciones, derechos políticos y derechos colectivos. Es lo único que vamos a anotar. Me gustaría que me indiquen cuando ya hayan terminado de anotar, por favor. Me indican, por favor, cuando ya hayan anotado esta parte, lo que está en color amarillo. Sí. Ok, profe. Bueno. Muy bien, retomando por aquí entonces, estamos hablando de cómo dieron origen la legalización de los derechos humanos, ¿ok? Cómo se hicieron ley, cómo se aprobaron, cuál fue el proceso que se llevó a cabo para esto. ¿Cómo vamos? ¿Terminamos? Sí. Listo. Bueno, pero veo por ahí Dayana todavía está escribiendo, Carlos también. Me avisan, chicos, cuando hayan terminado. Listo. Gracias. Excelente. Bueno, continuamos por aquí entonces. Estamos viendo cómo surgen en base a ley los derechos humanos. Vamos a ver, lo siguiente que vamos a anotar, no se preocupen que también hay bastante información, pero solo quiero que presten atención. Si usted con solamente comprender lo que yo estoy diciendo, no necesitan estar copiando tanto. Yo eso siempre se lo digo a mis estudiantes. Es más importante lo que usted entiende aquí que lo que usted tiene ahí en el cuaderno, ¿verdad? Entonces, vaya tomando anotaciones de solo cosas generales.
Algo importante que quiero que sepan es que casi todos los derechos humanos se han aprobado después de algún conflicto, después de alguna guerra, después de alguna revolución. Casi todos. Es muy común que los derechos humanos se aprueben después de alguna revuelta, ¿ok? Nada se logra pacíficamente, lastimosamente. Casi todo tiene que ver algún tipo de violencia. Entonces, los derechos humanos se clasifican de esta manera, de primera, de segunda y de tercera generación. Por ejemplo, los derechos de primera generación se aprobaron al final, perdón, los derechos de primera generación se aprobaron al finalizar la revolución. ¿Cuáles han sido una de las revoluciones más importantes que ha tenido la humanidad? En donde se derrocó a Luis XVI, a María Antonieta. ¿Cómo se llama esta revolución? Que la habla en la quinta estrofa del himno nacional de nuestro país. Vamos a ver cómo andamos en historia. Revolución, vamos a ver si no nos agarra aquí la tarde, ¿verdad? Revolución Francesa. La Revolución Francesa se llevó a cabo el 14 de julio de 1789. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, el pueblo se decidió rebelar en contra de Luis XVI y de María Antonieta. Y aquí se producen, por ejemplo, algunos derechos, como el derecho a la libertad, perdón, como el derecho a la libertad, a la libre circulación, a la integridad física, etcétera. ¿Ok? Los derechos de segunda generación, de igual manera, se aprobaron después de un acontecimiento histórico. La otra revolución. ¿Cuál ha sido la otra revolución que tuvo impacto en la humanidad? Que se dio allá por Inglaterra en el siglo XVIII, que abarcó la gran producción en masa, que dio el origen a la burguesía. ¿Cuántas pistas les estoy dando? ¿Cuál fue la otra revolución? Ajá. Nada, no nos acordamos. Muy bien. La revolución industrial, ¿ok? Estos derechos se aprobaron al finalizar o al estallar la revolución industrial. ¿Qué derechos se aprobaron aquí? Se aprobaron los derechos como el trabajo, al descanso, a las jornadas de trabajo razonables, a la libre, como dice ahí, a la huelga, a la salud, tanto física como mental, etcétera, ¿ok? Después de la revolución industrial. Y por último, tenemos los derechos de tercera generación. Si tenemos la memoria fresca, ¿cuál fue el acontecimiento que decretó esto? ¿Qué acontecimiento? ¿Qué acontecimiento hizo que nacieran los derechos humanos? ¿La Declaración Universal? La Segunda Guerra Mundial, ¿ok? La Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué derechos se aprobaron aquí? El derecho a la salud, a la paz, a disfrutar de un ambiente sano, libre de guerras, y muchos otros más, ¿verdad? Muchos otros peligros. Entonces, así fue como se aprobaron los derechos de segunda generación, ¿ok? De tercera generación. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Ninguna? No, profe. Ok. Ok, bueno, ¿cómo vamos? Ustedes perfectamente, yo les mencionaba así, pueden anotar lo que está en pantalla, pero lo que a mí más me interesa es que vayan prestando atención con lo que estoy diciendo. Cada uno de estos derechos se aprobó después de alguna revuelta, de algún conflicto, etcétera, ¿ok? Los derechos de primera generación al finalizar la Revolución Francesa. Los derechos de segunda generación al finalizar la Revolución Industrial. Y los derechos de tercera generación al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pero se decretan en ley hasta los derechos de tercera generación. Antes ya existían, pero unos los respetaban, otros no.
Pero aquí con los derechos de tercera generación ya es obligatorio respetarlos, ¿ok? Porque están amparados en ley. Muy bien. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Bueno, lo que a continuación viene, y aquí quiero que me presten mucha atención. Ay, Eddie, no había terminado. Ay, No. por eso les digo, siempre díganme cuando no han terminado, ¿ok? Pero recuerden que yo mando las presentaciones en Edmodo y las pueden revisar ustedes. Lo que viene aquí a continuación es la tarea de este día, o sea, la actividad que vamos a estar realizando este día. Yo les voy a dar solamente un ejemplo. Ustedes después lo pueden hacerlo en la comodidad ahí, ¿verdad? De su casa, tranquilito. Yo les voy a indicar qué es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? La segunda tarea que vamos a realizar es sobre, ahí dice, el análisis de un video. Y es sobre este video. ¿De qué se va a tratar nuestra tarea? Usted va a escribir 5 cosas que le hayan llamado la atención de este video. 5 ideas principales, ¿ok? Con sus propias palabras. Ojo, no le estoy pidiendo que transcriba lo que está en el video. Le estoy pidiendo que escriba solamente las ideas principales, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver, solo les voy a dar un ejemplo y usted lo demás. Vamos a escuchar atentamente el video, solamente una parte. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no... Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. Ahí está nuestra primera idea principal. Aquí dice que el primer registro de derechos humanos es la liberación de los esclavos por parte de Ciro el Grande. ¿Y cómo se le conoce a esto? El cilindro ¿de qué? El cilindro de Ciro, ¿ok? Así se le llama esto, porque Ciro era un emperador y cuando él empezó a tomar control, lo primero que hizo fue liberar a los esclavos, algo inaudito, algo que nunca se había visto, ¿ok? Él liberó a los esclavos. Así que el primer registro de derechos humanos que tenemos es el cilindro de Ciro, ¿bien? Lo mismo que acabamos de hacer ahorita es lo que usted va a estar haciendo en el transcurso del video. Va a anotar 5 ideas principales. Eso lo vamos a hacer en lo que resta la hora de la clase, ¿ok? ¿Comprendemos? Yo lo voy a mandar por WhatsApp, esto, por el grupo de WhatsApp, ¿bien? ¿Comprendemos lo que vamos a hacer? Sí, profe. 5 ideas principales del video. 5 cosas que a usted le hayan llamado la atención de lo que va a ver en el video, ¿ok? Ese es trabajo en clase, trabajo en clase. ¿Bien? Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que yo les había mencionado también que para la próxima semana, el próximo viernes, que no nos vamos a conectar, para esa semana igual tenían que hacer 5 preguntas? ¿Se recuerdan de eso, verdad? Que se los había mencionado. Esas 5 preguntas también las voy a dejar aquí en sociales. Eso solamente es para el próximo fin de semana, ¿ok? Para este fin de semana son las 10 ideas principales. Para este día, perdón. Para el próximo fin de semana son las 5 preguntas. ¿Qué preguntas son? Son estas preguntas que están por aquí, que yo se las voy a compartir también por Edmodo, ¿ok? Fíjense bien que siempre dice estudios sociales, 9º grado. Tarea para el 24 y el 25 de julio. Estas preguntas usted las va a contestar en su cuaderno y esto es lo que va a desarrollar el próximo fin de semana, ¿ok? Que no nos conectemos a Zoom. ¿Estamos de acuerdo? Ok, está Ok, bien, ok. profe. Bueno, 2 cosas entonces. Lo que resta de la clase, escribir las 5 ideas principales del video. Para el próximo fin de semana, las 5 preguntas de la clase. ¿Ok? Muy bien.
Bueno, sin más que hablar entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Ok, bueno, les repito acá. Entonces, esto sería la actividad para la próxima semana, ¿ok? Para la próxima semana, para que la resuelvan en su cuaderno de la clase. Bueno, ahorita les voy a compartir el video en WhatsApp para que hagan las últimas 5 ideas principales del video, de lo que nos corresponde para esta hora clase. Sin más que hablar, les doy muchas gracias por su puntualidad. Échenle ganas, espero verlos de este fin de semana al siguiente, tal cual, y si es posible más, ¿ok? Para que pues, podamos irnos ahí poniendo al día con todo. Y en Edmodo, si no se ha agregado en Edmodo, yo voy a estar compartiendo un tutorial, ¿ok? En los grupos de WhatsApp para qué es lo que tiene que hacer usted, cómo se tiene que agregar. Y si tiene una dificultad, siéntase en toda la confianza de hacérmela saber, ¿ok? Que con gusto les voy a colaborar yo en la duda que ustedes tengan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, le- Nos estamos viendo entonces, que tengan una excelente semana y hasta el siguiente fin de semana. Ok, Miss. Bueno, Vaya. profe, Adiós, gracias. adiós.